Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Sánchez Acevedo, soy profesor investigador de la Universidad de La Cañada, adscrito a la licenciatura en informática, y en esta ocasión voy a platicarles acerca de la inteligencia artificial, cómo surge, cómo ha ido evolucionando en el tiempo, los avances que tenemos hoy en día y los retos que aún tenemos por resolver. Formalmente se declara que la inteligencia artificial inicia con los trabajos de Alan Turing en 1936, cuando propone un modelo matemático para representar una máquina que es capaz de recibir una entrada y a partir de una configuración interna dar una salida específica. Entonces, mediante esta máquina es posible resolver un problema determinado adecuando la configuración y la entrada de la máquina. Y también propone que en lugar de utilizar una máquina o construir una máquina para cada problema que se quiera resolver, se podría construir una máquina universal, que hoy conocemos como máquina universal de Turing o computadora, que pudiera programarse para resolver diferentes problemas. Entonces, la configuración interna de la máquina podría cambiarse a través de programación y a partir de la entrada, pues resolver diferentes problemas. Entonces, este trabajo pudo aplicarlo en 1939 cuando es invitado a trabajar en la decodificación de la máquina Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de este trabajo, pues es posible crear una máquina a partir de su modelo teórico propuesto anteriormente. Posteriormente, en 1948, él menciona que la máquina podría volverse autónoma y en lugar de asignarle un programa específico para resolver cada problema, la máquina podría ir cambiando su configuración de manera automática en base a la entrada que recibía y al éxito del problema que resolviera. Entonces, la máquina tendría la capacidad de aprender a través de la adaptación de su configuración y poder resolver diferentes tipos de problemas. En 1950, él propone una prueba para la cual permitiría verificar si una máquina tiene un comportamiento inteligente. Entonces, para esto, él propone que una persona y una máquina y un interrogador que les haga preguntas a ambos y si el interrogador es incapaz de determinar si quien está respondiendo es una persona o es la máquina, entonces se podría decir que la máquina está realizando un comportamiento inteligente. Y esta prueba pues sigue vigente hasta hoy en día. Posteriormente, en 1943, McCulloch y Pitts estaban trabajando con la comprensión del sistema nervioso, especialmente en el funcionamiento de las neuronas, proponen crear una neurona artificial que imite el comportamiento de la neurona, la cual es estimulada a partir de impulsos y cuando llegan a cierto límite, entonces la neurona genera una respuesta. Ellos proponen que esta estructura se puede utilizar para representar conectores lógicos y mediante estos conectores, si unimos varias neuronas, podemos generar expresiones lógicas. Entonces, este trabajo permite utilizar por primera vez la representación de una neurona y crear una red neuronal que permita resolver expresiones lógicas. Posteriormente, en 1949, Donald Hebb continúa con el estudio de estas redes neuronales, pero él identifica que cuando cuando ciertas neuronas son estimuladas, se pueden crear conexiones entre ellas.
y dependiendo de la continuidad de la estimulación, las conexiones pueden volverse permanentes. Entonces, es decir, que podemos crear conexiones entre neuronas que pueden permanecer durante largo tiempo dependiendo de la estimulación constante que reciban. Y él plantea que esto pues, puede dar base a la memoria, que se crean conexiones en base a la constante estimulación y crean una red que permanece durante largo tiempo y de esta misma manera se pueden ir creando nuevas conexiones, nuevas redes que permitan ir almacenando conocimiento y que permanezca por un largo tiempo. Y él entonces definía que había dos factores determinantes para el crecimiento intelectual, que uno era el potencial innato, las características de la persona, y el entorno estimulante que permitirá generar esta estimulación constante de las neuronas para crear redes específicas, conexiones específicas que pudieran permanecer durante largo tiempo. En 1951, Marvin Minsky, a partir de los conocimientos de Bakulov y Pix y de Donald Hebb, construye la primera máquina basada en una red neuronal compuesta de 40 neuronas artificiales y utiliza esta red para simular el comportamiento de una rata dentro de un laberinto con la intención de buscar comida dentro del laberinto. Entonces, con el constante entrenamiento de la red, con la estimulación de diferentes entradas, pues permite que se cree una estructura, una conexión entre las neuronas que permita resolver el problema de manera más eficiente. Entonces, gracias a este trabajo que desarrolló, en 1969 recibe el premio Turing, que este premio pues básicamente equivale como al premio Nobel en informática y recibe el nombre de Turing por el reconocimiento al gran trabajo que hizo Alan Turing en el campo de la computación. En 1957, Frank Rosenblatt propone un sistema electrónico llamado perceptrón, en el cual la misma red que se había construido anteriormente entre las neuronas y que había sido una estructura fija, ahora él propone que esta red puede adaptar sus conexiones en base a una función de probabilidad. Y esto permitiría que el perceptrón pudiera adaptarse de mejor manera a resolver un problema específico. Entonces, dependiendo del cambio de las entradas, que pudieran ir dándose ejemplos y evaluando la salida, podrían adaptarse las conexiones entre las diferentes neuronas para lograr mejores resultados. Y entonces aquí es donde empieza la base del entrenamiento de la red para poder ajustarse a un problema específico utilizando funciones de probabilidad. Entonces, esta rama del conocimiento que venía desarrollándose en base a la inteligencia artificial, trabajando con las neuronas y las conexiones que se podrían crear entre ellas, se llama conexionismo. Y es un área que más adelante vamos a ver cómo continúa su desarrollo. Pero por otro lado, había otro grupo de investigadores que estaban abordando el problema desde la parte simbólica, a lo cual le llamamos simbolismo, en el cual a partir de premisas lógicas, a partir de ciertos axiomas, se podían aplicar reglas de inferencia lógica que pudieran llevar a nuevas consecuencias y que fueran y que puedan evaluarse como ciertas o verdaderas. Y este campo permitió precisamente empezar a utilizar la inteligencia artificial para la resolución de teoremas, ya que básicamente los teoremas se basan en principios matemáticos bien establecidos que a través de diferentes reglas de sustitución permiten llevarnos a una conclusión. Y si esa conclusión es una conclusión lógica, verdadera, pues entonces se podría demostrar que el teorema era válido.
Entonces, Newell y Simon, en 1956, proponen esta máquina llamado el teórico lógico, que permitía probar permitía configurar una lista de reglas de sustitución y a partir de una base de premisas poder demostrar teoremas. Entonces, con esta máquina lograron probar la mayoría de los 60 teoremas que aparecen en el capítulo 2 del libro de Principios Matemática de Bertrand Russell. Y pues por este trabajo recibieron el premio Turing en 1975. Continuando con esta rama del simbolismo, John McCarthy crea una generalización del proyecto que habían iniciado Newell y Simon. En este trabajo, él propone que estas expresiones o estas definiciones básicas eh, podrían ser expresiones que tuvieran que ver con problemas específicos, no limitadas específicamente a expresiones lógicas. Y a partir de aplicar reglas de sustitución, pues podíamos llegar a ciertas conclusiones. Y además, no solamente permitían resolver un problema, sino que también le permitía deducir nuevas posibilidades. A partir de las expresiones ya formadas, podría tratar de inferir alguna nueva característica o algún patrón que se identificara en base a nuevas deducciones que pudieran ser exploradas dentro de la base de datos y generar un nuevo conocimiento. También a él se le atribuye haber acuñado el término de inteligencia artificial durante una conferencia en 1956. Y por también todo su trabajo en esta rama, pues recibe el premio Turing en 1971. Entonces, en base al éxito que se había obtenido hasta esos momentos con el enfoque del simbolismo en la inteligencia artificial, Douglas Lennart y Ramanath Guha plantean un proyecto llamado Proyecto SIC, que consistía en crear una base de conocimientos que acumulara la mayor cantidad de datos de diferentes áreas y que en un futuro pudiera utilizarse para hacer inferencias lógicas y tratar de resolver problemas en base a esta base de conocimientos. Y este proyecto pues resultó bastante interesante, que a partir de él, Lennart constituye la empresa Sci-Corp, de la cual es el CEO y que sigue funcionando hasta el día de hoy. Y a través de esa empresa ha utilizado esta base de datos de conocimiento que ha creado desde el 1989 para ofrecer sus servicios a compañías petroleras, hospitales y algunas empresas de logística. Hoy en día esta base de datos está constituida por más de 10,000 predicados, tiene más de 25 millones de afirmaciones y ha acumulado millones de conceptos. Entonces, hoy en día la base de datos está bastante extensa y le permite generar soluciones a problemas en áreas específicas. Ahora, retomando el camino del conexionismo, en 1985, David Acklin, Geoffrey Hinton, Terry Seknowski trabajan en un algoritmo para las máquinas de Boltzmann. Las máquinas de Boltzmann son la misma estructura de la red neuronal que habíamos visto, que había propuesto a través del perceptrón Frank Rosenblatt, pero ahora en lugar de utilizar cualquier función de probabilidad, estos investigadores lo limitan a utilizar una distribución de Boltzmann para poder adecuar los pesos y las conexiones de cada una de los enlaces entre la red. Y a partir de esta distribución, poder hacer un ajuste mucho más adecuado para la resolución del problema. Y pues plantean un algoritmo que permite aprender a través de esta máquina.
Bueno, en base al éxito que se había tenido con las redes neuronales y su adaptación a diferentes problemas, ya permitiendo ajustar no solamente una red estática, sino permitiendo cambiar la intensidad, las conexiones y los pesos de cada una de ellas, pues se observó que se podían resolver mayor cantidad de problemas. Sin embargo, aún el entrenamiento de estas redes pues era bastante tardado y pues también la eficiencia era limitada. Se obtenían ciertos valores de certeza que aún podrían mejorarse, específicamente del tipo de problema que se estuviera resolviendo. Entonces, en 1990, Jan LeCun, que estaba trabajando con el reconocimiento de dígitos manuscritos, propone que para poder hacer un mejor uso de una red neuronal era importante aplicar el conocimiento previo que se tenía acerca del problema. Y específicamente en el área del reconocimiento de imágenes, pues se venía trabajando el área de reconocimiento de patrones, que permitía identificar características específicas de una imagen. A partir de este conocimiento, él propone que podría mejorarse la eficiencia y los resultados de una red neuronal. Entonces, para poder analizar las imágenes, lo que él propone es que cada neurona analizara ciertos segmentos de la imagen, que la fuera recorriendo, e identificara píxeles que tenían similitudes para agruparlos y entonces reducir en una siguiente etapa el tamaño de la imagen en base a esos píxeles agrupados y volver a buscar patrones que existieran en la imagen resultante. Y repetir este proceso hasta llegar a un nivel donde se tuvieran características de interés para el problema que se estaba tratando de resolver. Entonces, a estas etapas se le llaman convoluciones y la red neuronal ya no solamente está compuesta de dos capas, de la capa de neuronas de entrada y la capa oculta que permitía generar el resultado, sino de diferentes capas que permitían llevar el análisis a diferentes niveles para hacer más extenso o más específico el análisis dependiendo del problema que se estuviera resolviendo. Y entonces a estas redes se les llama o les llamó redes neuronales convolucionales. Y trabajando con Joshua Benyu, entonces también pudieron hacer que estas redes neuronales convolucionales fueran, fueran no solamente de dos capas, sino que pudieran tener mucho más capas, que es lo que hoy se conoce como redes neuronales profundas. Entonces, Joshua Benyo, que también trabajó con Jan LeCun, continuó investigando esta área de las arquitecturas de redes profundas para poder hacerlas mucho más eficientes e identificar pues cuántas capas se necesitan dependiendo del tipo de problema para poder hacer un análisis mucho más adecuado y mucho más eficiente y tener mejores resultados con el aprendizaje de las redes neuronales. Entonces, por ese trabajo en redes neuronales profundas, Joshua Benyo, junto con Jan LeCun, reciben, y con Hinton, que también trabajó en la primera versión de las redes neuronales en las máquinas de Boltzmann, los tres reciben el premio Turing en el año 2018 por su trabajo en redes neuronales profundas. Entonces, en base al éxito que se había logrado en la teoría del aprendizaje a partir de los dos enfoques, que eran el simbolismo y el conexionismo, en 1997 IBM desarrolla una máquina llamada Deep Blue, siguiendo el enfoque del simbolismo, que podía jugar ajedrez, que tenía registradas las reglas de ajedrez y a partir de reglas de inferencia, pues, y de una búsqueda, poder elegir las mejores jugadas dependiendo de del estado actual del tablero. Y con esta máquina, pues fue posible derrotar al campeón mundial en ese tiempo, que era Garry Kasparov, con lo cual se demostraba que pues, el aprendizaje automático, que la inteligencia artificial,
podría llevar a cabo actividades de manera mucho más eficiente que los humanos. Entonces, había áreas en las que la inteligencia artificial podría dar un mejor desempeño. Y ahora, por el lado del conexionismo, utilizando las redes neuronales, eh, Google desarrolla a través de su empresa DeepMind una máquina llamada AlphaGo, utilizando redes neuronales profundas, que permite derrotar en el juego de Go a el campeón, en ese caso era Lee Sedol. Entonces, de esta forma, también el conexionismo, el uso de redes neuronales, demuestra que también es una alternativa eficiente para lograr que una máquina logre superar en ciertas actividades a los seres humanos. Y pues gracias a este éxito, la inteligencia artificial hoy en día ha recibido bastante interés. Existen muchas, no solamente investigadores, sino empresas y países tratando de competir por generar soluciones que les hagan tener una ventaja competitiva y que esto se vea reflejado, pues básicamente en su economía. Sin embargo, la adopción de esta tecnología, pues, ha tenido mayor énfasis en la parte tecnológica, en la parte automotriz y en el área de servicios financieros. En el área de servicios financieros, principalmente para la detección de fraudes. Entonces, a partir del análisis de características de las personas, se pueden determinar cuál es la probabilidad de que una persona cometa un fraude o no. En la parte automotriz, pues con el desarrollo de vehículos autónomos, y en la tecnología, pues básicamente generando nuevas herramientas que hagan uso del aprendizaje automático, por ejemplo, el análisis de grandes datos que permiten a las empresas tener eh, mejores tomas de decisiones en base a la información que han estado almacenando durante bastante tiempo. Con una media adopción, pues han estado las empresas de venta al menudeo y las empresas dedicadas al entretenimiento. Y donde casi no se ha involucrado la inteligencia artificial ha sido la educación, el área de salud y el turismo, por lo cual pues hay bastante campo donde todavía se puedan generar nuevas soluciones, nuevas aplicaciones que hagan uso de esta herramienta y pues se mejore el desempeño de las actividades que se llevan a cabo. Entonces, todavía hay mucho trabajo que realizar en esta área de la inteligencia artificial. Y pues los problemas que aún siguen abiertos, que tenemos que resolver, pues básicamente tienen que ver con algunas áreas específicas y donde se está trabajando con mayor intensidad, como es el desarrollo de vehículos autónomos que sean capaces de conducirse solos. Entonces, en esta área, empresas como Google, Uber y Tesla han estado trabajando con la finalidad de desarrollar algoritmos que tengan la capacidad de permitir que un vehículo sea conducido de manera autónoma. Entonces, para esto, pues necesitan hacer un análisis de las herramientas, un análisis de las imágenes para poder identificar objetos que puedan estar presentes en el camino, personas, eh, semáforos, cruces peatonales y además, aparte de hacer el análisis de las imágenes, pues también tienen que estar conscientes del entorno, o sea, generar una conciencia de qué es lo que está pasando en el entorno para poder tomar una decisión adecuada. Si viene un ciclista muy cerca, si algún vehículo va a dar vuelta. Entonces, analizar todo su entorno para poder tomar la mejor decisión. Sin embargo, el avance que se ha logrado pues ha permitido que ya algunas empresas empiecen a hacer uso de esta tecnología. Por ejemplo, Walmart el próximo año comenzará a hacer entregas mediante este tipo de vehículos en algunos estados de Estados Unidos. Sin embargo, pues todavía es necesario que haya una persona
que esté al pendiente de la conducción del vehículo. Aunque la persona no va manejando el vehículo, es necesario que esté como asistente por si llega a suceder algo inesperado. Por lo tanto, aquí tenemos un área de trabajo todavía eh, bastante extensa para poder mejorar estos algoritmos y cada día hacer que los vehículos puedan conducirse sin necesidad de tener un asistente dentro de él. Entonces es un área interesante de trabajo. Por otro lado, otra área que aún está en investigación, que también ha dado buenos resultados, es el reconocimiento del lenguaje natural. Entonces, gracias a los avances que se han tenido en esta área, pues existen aplicaciones como Google Now, Cortana, Siri, Skype Translator, que permiten identificar la voz y hacer traducciones en tiempo real. Y también a partir de la identificación de ciertas expresiones, pues realizar algunas actividades. Esta área pues se ha beneficiado del incremento del poder de cómputo que han tenido los equipos en los últimos años y de la gran disponibilidad de datos que tenemos, de datos lingüísticos que tenemos hoy a través de Internet. Entonces se han creado bases de datos en donde se han recopilado información de diferentes lenguas, de diferentes audios, que permiten a los investigadores tomarlos para poder hacer pruebas de los algoritmos y hacer que sean mucho más precisos en su reconocimiento. También ha ayudado que se han desarrollado nuevos métodos de aprendizaje que tienen mucho mejor rendimiento. Entonces, cada día se generan nuevos algoritmos que van superando el porcentaje de efectividad de los anteriores. Y a partir de estas bases de datos globales, pues se pueden hacer pruebas donde se pueda mejorar cada día el desempeño de estos sistemas. Además, algo que ha contribuido mucho en esta área, pues es entender cada día mejor la estructura del lenguaje y no solamente en la forma en que lo hablamos, sino también en el contexto en el que se habla, ya que hay palabras que, dependiendo de en qué contexto se estén utilizando, pueden tener diferentes significados. Entonces, esto ha ayudado, pero sin embargo, aún queda pues mucho trabajo para poder hacer que este tipo de tecnología permita establecer una comunicación fluida entre una máquina y un ser humano, ¿no? Lo que planteaba Turing en su prueba, que pudiéramos eh, no identificar quién es con el que estamos hablando, si estamos hablando con una máquina o estamos hablando con una persona. Entonces, todavía nos queda trabajo por desarrollar en esta área de la inteligencia artificial. Y otra área que también ha tenido bastante desarrollo es la de los robots sociales. Inicialmente, los robots fueron construidos para trabajar en entornos predefinidos como las industrias, donde la actividad que tenían que realizar era una actividad mecánica y repetitiva. Y pues solamente con teoría de control se podía definir la actividad que tenía que realizar para controlar el robot. Sin embargo, gracias al avance de las otras áreas que hemos mencionado, del reconocimiento de imágenes, del manejo autónomo y del reconocimiento del lenguaje natural, pues se han permitido crear robots que ahora están disponibles ya en algunas casas. Existen robots comerciales que ya algunas personas los han adquirido y que pues todavía hay un reto bastante amplio para que estos robots sean adoptados por la mayoría de la sociedad. Sin embargo, pues se está trabajando bastante en esta área y cada día los podremos ver mucho más frecuentemente en nuestro entorno. Entonces, estas máquinas están diseñadas no solo para resolver un problema, sino tienen que interactuar con las personas, tienen que exhibir cierto comportamiento que permita a las personas sentirse cómodas con ellas, ¿no? Que no se vean como un intruso en nuestro entorno. También tienen que empezar a reconocer ciertos patrones de las personas, lo que hacen para poder ayudarlas de una mejor manera, seguir el seguimiento para poder pues trasladarse de un lugar a otro o si
quieren funcionar como asistentes de las personas, pues poder estar disponibles en donde se requiere. Y además, también utilizarlos como medio de conversación. Entonces, podemos establecer ya una conversación con los robots. Pero para desarrollar esto, pues todavía tenemos que seguir trabajando para que esto sea mucho más natural. Tenemos que seguir trabajando en los algoritmos para que podamos llegar a ese objetivo. Entonces, como vemos, la inteligencia artificial pues está tomando mucha fuerza y cada día se está introduciendo más no solo en la industria, sino también en nuestros hogares, en nuestras áreas de trabajo y pues muy probablemente en un futuro hasta en nuestras áreas de entretenimiento. Entonces, tendremos equipos que son capaces de tomar decisiones por su propia cuenta en todo nuestro entorno. Y pues esto conlleva también un riesgo, ya que como analizamos, los algoritmos de aprendizaje funcionan con probabilidad. Entonces, eso quiere decir que las decisiones que tomen las harán con cierta probabilidad de éxito, por lo cual es necesario que las personas que desarrollan algoritmos de inteligencia artificial establezcan perfectamente cuáles son las limitaciones de estos algoritmos y cuáles son las consecuencias que se pueden producir en caso de que el algoritmo tome una decisión inadecuada. ¿Con qué objetivo? Pues que las personas estén prevenidas y estén conscientes de que si están haciendo uso de esta tecnología, pueden suceder ciertas situaciones para las cuales deben estar preparados. Entonces, como toda tecnología, siempre estas son una herramienta muy útil para llevar a cabo nuestras actividades, pero a la misma vez, cualquier herramienta puede servir de manera negativa. Entonces, un mal uso de ella nos puede causar accidentes. Y por lo tanto, tenemos que siempre conocer a detalle cómo funciona cada herramienta, cuáles son los posibles fallos que puede tener, para que entonces a partir de eso nosotros podamos tomar mejores decisiones. Entonces es necesario que en el desarrollo de estas herramientas se incluyan principios éticos. Por ejemplo, un problema que está ahorita con la parte del reconocimiento de rostros. Entonces, la mayoría de los algoritmos que se entrenan para reconocer rostros, pues se entrenan en base a cierto perfil de personas. Y si lo utiliza una persona con características diferentes, por ejemplo, alguien que vive en Estados Unidos, un algoritmo se entrenó con personas que viven en Estados Unidos y de repente alguien de la India viaja a Estados Unidos, entonces seguramente el algoritmo no funcionará correctamente en la identificación de esta persona porque sus características faciales son diferentes dependiendo de la región donde viva. Entonces es muy importante que conociendo estas limitaciones, las herramientas se usen para problemas que no afecten la dignidad de las personas. Entonces es muy importante que utilicemos la tecnología de manera adecuada. Otro problema también que se había generado mucho en las empresas es que utilizaban la tecnología para reemplazar a las personas y beneficiarse de una mejor mano de obra automatizada, obteniendo mayores ganancias y despidiendo trabajadores. Pero la tecnología, a pesar de que permite automatizar las actividades, no está diseñada para reemplazar a las personas. La tecnología no debe diseñarse con ese objetivo. Las tecnologías deben utilizarse para mejorar la vida de las personas. Entonces, si la persona antes tenía que estar 8 horas revisando un producto uno por uno en una línea de producción, pues ahora se puede poner una máquina que lo esté revisando y la persona puede estar monitoreando solamente que la máquina haga bien el trabajo, ¿no? Porque dijimos que existe una probabilidad de error, entonces estar al pendiente y ya no tener que tener esa tensión de estar parado frente a la línea de producción revisando uno por uno los productos. Entonces, su actividad se relaja, tiene más tiempo para hacer otro tipo de actividades que sean menos estresantes. Entonces, ese debe ser siempre el objetivo de aplicar la tecnología, mejorar
la condición de vida de las personas y no perjudicarlas en su entorno. Entonces, las empresas también deben tener esa ética para no solamente buscar el beneficio económico, sino apoyar a la sociedad, ¿no? A sus empleados, que a partir de ellos también permite obtener ganancias y que la tecnología les sirva para ofrecerles un trabajo mucho más llevadero y que puedan obtener mejores beneficios todos, ¿no? Bien, bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco la atención. Espero que esta plática les haya gustado y cualquier duda o comentario que tengan, pues a través del chat lo podemos atender. Les agradezco mucho su presencia y sería todo por mi parte. Hasta luego.